quiero empezar esta sesión de podcast recordándote que todo con lo que nos relacionamos tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nuestra energía, tiene que ver con nuestro estado de ánimo, tiene que ver con nuestra percepción, con nuestra interpretación, con nuestras heridas. Y entonces, una vez que eres consciente de ello, con tan solo hacerte consciente de ello, empiezas a trabajar, empiezas a observar, empiezas a conectar, pero contigo. Y bueno, muchas veces las personas vienen a terapia y empiezan a hablar de las cosas a su alrededor, hablar de las situaciones, hablar de las personas, hablar de su cuerpo, hablar de su trabajo y hablar de su pareja. El común denominador de mi terapia o de mis pacientes en terapia es que vienen a hablar de sus parejas, de sus relaciones o de sus entornos, pero finalmente pues es lo mismo, ¿no? Cuando recién empecé a estudiar estos temas de las relaciones, recuerdo que fue hace unos años, y yo creía y tenía otras creencias acerca de las relaciones, que la otra persona me tenía que dar lo que yo necesitaba, que la otra persona me tenía que ofrecer lo que yo le estaba pidiendo, y es desgastante y no tiene sentido. Sí es verdad que todos tenemos necesidades emocionales, sí es verdad que todos necesitamos ciertas cosas y otros otras, sí, eso sí es verdad, pero hay una distancia larga y un camino que recorrer cuando eres consciente de lo que acabo de explicar al inicio de este podcast. Cuando tú te das cuenta que todo tu entorno tú lo percibes de cierta forma y que esa percepción solamente está en ti y en la forma en cómo tú te relacionas contigo y cómo están tus emociones y cómo está tu energía. Cuando tú te das cuenta de ello, ahí comienza el verdadero trabajo. Yo hace como unos 8 o 10 años empecé a darme cuenta de ello desde un espacio distinto. O sea, yo antes creía esto, que los demás me tenían que dar y que si yo les decía me dieran. Y luego me daba cuenta que me lo daban y no era suficiente. Y luego me daba cuenta que hacían lo que yo les pedía y no era suficiente, quería más. Entonces empecé a descubrir que entonces no era como yo me imaginaba. A la par de esa época llegó a mis manos el libro de Byron, el libro de Amar lo que es, y comencé un camino de transformación en cuanto a mis relaciones. Entendí que todo estaba ahí, mostrándose en mi entorno, en mi realidad, de cierta manera como yo lo estaba viendo, porque la que lo estaba reproduciendo constantemente era yo. Entonces dejé de molestar a los otros, dejé de pedirle a los demás que hicieran lo que yo quería que hicieran y me empecé a hacer cargo de mí. Empecé a cambiar la relación que yo tenía conmigo, la relación que tenía con mis pensamientos, la relación que tenía con mis percepciones, la relación que tenía con mi energía, con todas las emociones que no había liberado. Y ha sido un camino que es constantemente sigo recorriendo. Este camino es así, el camino de la vida, pero cada vez me doy cuenta de lo fácil que puede ser liberarte de las emociones que están atrapadas en el cuerpo. Cada vez me doy cuenta que es fácil cambiar, invertir un pensamiento, pero tienes que conocer de ello, tienes que descubrir cómo se hace, porque pues es un camino que a mí me ha costado años de estudiar, de los pacientes, de compartir en los podcasts, de mis propias relaciones, de mis propias interpretaciones, de mis propias percepciones. Y yo siempre en este podcast soy súper honesta y siempre comparto pues ejemplos, ¿no? De la vida cotidiana de mis pacientes, de los míos. Y también soy consciente que muchas veces el compartir, pues la otra persona puede interpretar ese compartir desde un espacio, ¿no? Entonces decía que cuando tú te das cuenta que todo eres tú, es decir, que las cosas que están a tu alrededor, las personas, las situaciones, tu cuerpo, tu trabajo, tu pareja, en la manera en como tú la ves, tiene que ver contigo. A veces decimos, no, nada que ver,
porque esa persona es súper enojona, esa persona es súper resentida, o esa persona es... Y todos los adjetivos calificativos que le ponemos a las cosas, a las personas, a las situaciones, al trabajo, solamente están reflejándonos algo que no hemos visto en nosotros. Y si tan solo pudieras ponerle un poco de atención a lo que sientes con cada interacción, a lo que sientes con cada uno de ellos, descubrirías el mensaje por lo cual están ahí. La frase tan mencionada esta de tus relaciones son tu espejo, pues no miente, pero muchas veces pues no podemos ver nuestro reflejo con tanta claridad porque hay como una cortina que nos impide verlo. Yo en mi espacio terapéutico veo constantemente esto. En mi comunidad de Patreon, dentro del programa Emocionalmente, hablamos de la importancia de liberar las emociones, de permitirnos sentir para que ellas no sean un impedimento en nuestras relaciones. Por eso el constante aprendizaje, el estar constantemente observándonos, constantemente percibiendo qué me hace sentir esta cosa, qué me hace sentir esta situación, qué me hace sentir mi pareja, qué me hace sentir mi amigo, es tan transformador ese primer paso, por así decirlo, porque tú vas a darte cuenta que no es la persona y que esa persona solo está haciendo lo que hace, pero que tú, con la emoción que traes el día de hoy, la percibes de cierta forma. Entonces, en este espacio de podcast, yo te invitaría a que empezaras a ser consciente de tus emociones. Es decir, que si estás enojado por alguna situación, observa cómo todo se va a ver a través del cristal del enojo. Como todo, tú vas a empezar a relacionarte con las cosas, las personas, las situaciones, el trabajo, tu pareja, tu cuerpo, desde esa emoción. Una vez que eres consciente de ello, puedes comenzar a hacer un camino de transformación. Para mí ha sido un descubrimiento, ha sido liberador el ser consciente y hacerme cargo de mis emociones, hacerme responsable de lo que yo estoy sintiendo, sin juzgarlas, sin machacarme y decir, ay, qué mal que otra vez estoy enojada, no, simplemente siendo consciente. Entonces, recordando que solo podemos ver lo que somos. Entonces, si yo estoy viendo a las demás personas enojadas, significa que ese enojo tiene que estar en mí. Si yo estoy viendo a las demás personas inconscientes, significa que yo también estoy siendo inconsciente en algún punto. Entonces, el otro día una paciente me contó sobre un mal día. Entonces vine y me dijo, desde que amanecí así, empezó a contarme todo lo que le había pasado, le explotó el microondas, bueno, no le pasó nada físicamente, pero, o sea, hubo un tema con el micro, todo lo que sucedía en su día, le hablaron para cancelarle una reservación, porque el restaurante había tenido algo, él se le ponchó su llanta, y empezaron a pasar cosas en su vida, con sus cosas, que parecía que había como una fuga de energía, como que algo se estaba queriendo liberar, algo se estaba queriendo soltar. Trabajamos en ello el día de la sesión y fue muy consciente de esto que acabo de explicar. Entonces es bien interesante cuando nosotros hacemos un alto, cuando paramos y decimos, a ver, ¿desde qué energía me estoy relacionando? ¿Cómo amanecí hoy? ¿Qué soñé? ¿Qué pensé? ¿Qué creí? ¿Qué hay ahí que no he podido liberar? Entonces, cuando eres consciente de ello, empieza apenas el camino de transformación. Si te interesa descubrir sobre estos temas a profundidad, puedes hablar con tu terapeuta, ve a terapia y dile, oye, quiero trabajar en esto en mis relaciones. Si te interesa trabajar en un taller, yo voy a ofrecer un taller, ven a mi próximo taller que se llama El Juego de las Relaciones. En la descripción de este podcast vas a encontrar el link de acceso a adquirir tus entradas. En este taller, que son varias horas, vamos a estar compartiendo a profundidad cómo hacer este trabajo en nuestras relaciones, cómo ser consciente, qué hay detrás de todo este juego inconsciente que no me alcanzo a dar cuenta que me están mostrando. Así que la invitación, pues obviamente está abierta, que vengas a mi taller, pero también te invito a que te observes, obsérvate más, deja de juzgarte, date cuenta de qué emoción o desde qué espacio te estás relacionando con tu entorno.